tendría que haberlo puesto. Pero es un pasaje corto, así que os invito a buscar en las Biblias la primera carta a Timoteo y vamos a leer juntos los versículos 18 hasta el 20. Primera de Timoteo 1, del 18 hasta el 20. Muy bien, también se están repartiendo las hojas, así que 18 hasta el 20. Son los últimos 3 versículos del capítulo 1. Vamos a leer juntos, en voz alta, dice así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragado en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Muy bien, pues que el Señor bendiga esa lectura y ahora el tiempo de meditar en su palabra que tenemos juntos. Hemos estado iniciando esos mensajes sobre la primera carta de Pablo a Timoteo y ese pensamiento de pelea la buena batalla. Ese ha sido un lema que he puesto para todos los mensajes, pero realmente este mensaje es el primer mensaje en que encontramos ese pensamiento específicamente. Así que entramos en ese tema. Como comenté el primer domingo, puse los 3 guantes de boxeo, que es un poco curioso ver 3 guantes, porque nadie gasta 3 guantes, pero lo puse un poco para reflejar lo que es la estructura del libro, en que tenemos realmente 3 hilos que Pablo está haciendo una trenza aquí. Los 3 temas es primeramente el tema de los falsos maestros, en que Pablo advierte a Timoteo del peligro. Luego después tenemos ese mensaje sumamente personal para Timoteo, en que la importancia de la vida espiritual personal de Timoteo, en que digo que está animando a Timoteo. Y finalmente el orden en la congregación en Éfeso, que es el tema que Dios mediante vamos a empezar a ver la semana que viene. Pero hoy pasamos del primer tema que vimos la semana pasada al segundo tema, estos versículos que hemos leído, y ya tenemos el cordón azul, que luego después volveremos a ver una y otra vez en la estructura del pasaje. Habéis notado las palabras hijo Timoteo. Ya había dicho al principio que Timoteo era su hijo espiritual en la fe. Pero aquí se dirige a Timoteo y dice, hijo Timoteo, escucha este mensaje. Y le empieza a animar en cuanto a el aspecto personal del mensaje. Así que entramos en esta parte y notamos que enlaza con lo que teníamos antes. Había empezado en la sección anterior hablando de un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Tenemos que mirar atrás y en el versículo 3 habíamos visto que él estaba animando a mandar, ¿vale? Para que mandes. Y en el versículo 5 dice el propósito de el mandamiento. O sea, hay un mandamiento. ¿Cuál es? Tiene que ver, bueno, al final el propósito es el amor, pero lo que realmente tiene que ver es, primeramente, que no permita que los falsos maestros enseñen. Que no permita que la gente se desvíe detrás de estas predicaciones falsas. Así que Pablo empieza y vuelve a este mandamiento y dice, vale, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Ahora, lo que viene a continuación es un poco difícil de entender. En nuestra traducción dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Solo hay 5 vocales, así que iba llegando, seguro. Bueno, he hecho
una adaptación, o sea, una nueva traducción para ver si lo podemos entender mejor. Pone, te encargo, de acuerdo con, por cierto, cada subrayado realmente representa una palabra en griego, en el lenguaje original del Nuevo Testamento. De acuerdo con las profecías hechas de antemano acerca de ti, y voy a pausar aquí y comentar. Es interesante que cuando habla de profecías, añade de antemano. Digo que es curioso porque en nuestro lenguaje, automáticamente, una profecía es de antemano, ¿verdad? O sea, si vas a decir una profecía, es que tienes que hacerlo antes, si no, no es una profecía. Pero eso resalta una verdad que tenemos que recordar en cuanto a la palabra de Dios. La palabra profecía debemos empezar a entender que no significa siempre lo mismo que lo que para nosotros la palabra profecía significa. Para nosotros una profecía es siempre una predicción, ¿vale? Predicción, es decir, antes lo que va a ocurrir. Pero en la Biblia una profecía tiene que ver con muchas veces anunciar un mensaje. Ahora, es verdad que Dios muchísimas veces ha dado a sus profetas un mensaje que viene de un tiempo anterior, sobre un tiempo posterior. El profeta Isaías anuncia el nacimiento de Mesías, el propósito de la venida de Mesías, la muerte del Mesías y la resurrección de Mesías, y lo hizo siglos antes de Mesías. Eso es profecía. Pero hay muchísimo contenido en Isaías que no tiene que ver con una predicción de lo que va a pasar. Hay muchísimo contenido que es el mensaje de Dios para Israel en ese momento. Y así es entre todos los profetas. Si nosotros pudiéramos hacer una balanza y poner en un lado todos los versículos donde el profeta anuncia el mensaje de Dios para su pueblo en ese momento, muchas veces mirando hacia atrás, hacia la ley, y en el otro lado las predicciones del futuro, encontraríamos que hay muchísimo más anunciar el mensaje presente que predecir lo que va a pasar en el futuro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos habla de profetas, debemos entender no necesariamente que siempre va a haber una persona que puede predecir lo que va a pasar en el futuro, sino más bien las profecías en el Nuevo Testamento en su gran mayoría son anuncios del mensaje de Dios para el pueblo de Dios en ese momento. Pero en ese caso entendemos que Pablo está hablando de otro caso que en esos tiempos, sobre todo, entendemos que ocurría que las personas a veces profetizaban sobre la vida de una persona. Y según entendemos, esto es lo que había ocurrido en la vida de Timoteo. En el momento de su ordenación para el ministerio, alguien había hecho una profecía sobre su vida. Así que de antemano se había hecho una profecía acerca de Timoteo, para que en base de ellas milites la buena milicia. Ese pensamiento en base de ellas, esa es la frase que quería resaltar, porque de alguna manera Pablo está diciendo a Timoteo, quiero que pelees la buena batalla, pero recuerda las profecías. Y quiero que, según las profecías decían, de acuerdo a esto, luches esa batalla. Ahora, la gran pregunta, ¿qué fueron las profecías? Y yo no puedo contestar esta pregunta. Nosotros no tenemos esas profecías. Me encantaría tenerlo, pero lo puedo imaginar. Lo puedo imaginar que, de alguna manera, tienes ese pensamiento de decir, alguien dice, mira, este hermano va a ser de mucha bendición para Pablo y para todos los hermanos. O este hermano va a mantenerse fiel al Señor y va a servir durante toda su vida. Una profecía así sería. Es verdad que vemos esa profecía en otros momentos. Dice un poco más adelante en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero o presbiterio. Ese pensamiento de que
tomaron a Timoteo y varios ancianos, eso es lo que significa eso de presbiterio, varios ancianos, varios pastores le habían impuesto las manos en reconocimiento de lo que es el llamamiento de Dios sobre la vida de este joven. Y en ese momento habían hecho profecías sobre él que sería para bendición, que continuaría fiel al Señor. Por cierto, una práctica que seguimos haciendo hoy en día. Yo hace 25 años tuve ese era, es que no es un juicio, ¿no? Pero un tribunal, un grupo de pastores que me examinaban. Querían saber qué es lo que creía, cómo entendía la palabra y querían saber por qué quería ser o por qué creía que Dios quería que yo fuese pastor. Y les expliqué cómo había conocido al Señor y cómo el Señor había obrado en mi vida para extender ese llamamiento que yo sentía, y yo les expuse mi doctrina, lo que yo entiendo de las Escrituras, y al final del proceso, estos hombres dijeron, vemos en él el llamamiento de Dios y la preparación para servir al Señor, y de la misma forma, pues impusieron las manos y ahí reconocieron ese llamamiento de Dios en mi vida. Ahora, ninguno de ellos profetizó sobre mí, porque entiendo que eso no es algo que ocurría con todos, pero obviamente era algo especial que había ocurrido en la vida de Timoteo. Lo vemos también en 2 Timoteo, cuando habla de, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Aquí no menciona la profecía, pero menciona otra vez más esa imposición de manos y ese don, y le anima a Timoteo a mantener vivo este fuego. Eso es muy importante. Los que estamos sirviendo en el ministerio, y de hecho todos debemos estar sirviendo de alguna manera, pero debemos estar manteniendo lo que es ese propósito. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque Dios me ha puesto aquí y quiero servir al Señor. Bueno, Pablo habla de Timoteo de esa profecía y nos llama la atención, pero no podemos contestar mucho sobre esta profecía, más allá de entender que sí que hubo una profecía. Pero en base de esta profecía, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Tenía que pelear la buena batalla, o como nos pone en nuestra traducción, esas palabras no son tan comunes para mí. Militar, la buena milicia. Bueno, en fin, varios puntos que quiero comentar en cuanto a esto. Primeramente, hay una milicia, hay una batalla. Tenemos que estar conscientes de esto. Nosotros no estamos aquí en este mundo de vacaciones. Eso no es nuestro relax. No estamos aquí para sencillamente pasarlo bien y disfrutar de esta vida. Ahora, Dios quiere que disfrutemos de esta vida también. Pero estamos aquí en una batalla y Pablo llama a Timoteo a esta batalla y le recuerda, hay una batalla, Timoteo, tienes que recordar eso. En parte tiene que ver con los falsos maestros, pero también en parte tiene que ver con la propia vida privada de Timoteo. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede perder la batalla y se puede empezar a desviarse del camino. Uno puede empezar a buscar satisfacerse a sí mismo. Uno puede empezar a buscar a vivir para completar sus propios deseos. Cuidado, Timoteo, hay una batalla y es una batalla importante que no quieres perder. En segundo lugar, hice comentario de esto en la introducción, el primer mensaje. Hay batallas que son más importantes que otras. El hecho de que diga que pelee la buena batalla o la buena milicia, está diciendo, cuidado, hay milicias que te puedes meter a pelear y realmente no es la milicia más importante. Es impresionante. Hay 1000 temas que la gente usa para desviarse detrás de tonterías. El otro día alguien empezó una conversación súper profunda. ¿Cuál es el primer color que se menciona en la Biblia?
Ahora, la pregunta no es mala. Si quieres mirar esto, pues se puede mirar. El primer color que se menciona en la Biblia. Pero yo podría vivir mi vida espiritual, toda mi vida espiritual, y nunca saber el primer color que aparece en la Biblia. Eso no es importante. Hay personas, y digo esto como una pequeña tontería, ¿no? Pero hay otras cosas que la gente empieza con su tema, empieza con, bueno, mi interpretación de esto, y si tú no estás de acuerdo conmigo, voy a pelear contra ti. Y es que han perdido realmente lo que es la batalla de la vida espiritual. Están usando la Biblia, están usando la iglesia, están usando lo espiritual, pero no están en la batalla, la buena. Y la buena batalla tiene que ser andar en comunión con el Señor todos los días. Esa es la buena batalla. Y pregunto, ¿estamos en esta batalla? Porque eso es lo que Pablo dice. Tienes que estar, tú personalmente, tienes que estar en esta batalla. Y la pregunta, ¿estamos en esta batalla o estamos simplemente un poco desviados, distraídos, haciendo nuestras cosas e intentando encajar a Dios de alguna manera? Pablo llama a Timoteo a pelear, a estar en esa milicia, a no perder de vista lo más importante. Y lo más importante es, hijo mío Timoteo, mantente firme en el Señor. Bueno, continuando, Pablo enfatiza esta prioridad personal. Esa prioridad personal que dice, tienes que mantener la fe. ¿Lo veis en el 19 ahí? Manteniendo la fe. Ese pensamiento de que si perdemos la fe, ¿qué tenemos? Puede que sigamos yendo a la iglesia, puede que hagamos cosas buenas para nuestros vecinos y nuestros amigos, pueda que tengamos una vida de éxito en esta tierra, pero si hemos perdido la fe, hemos perdido nuestra razón de ser. Pablo anima a Timoteo, en toda esta pelea, no pierdas de vista lo que es la fe. Si volvemos atrás, vemos que Pablo había hablado de la importancia de esta fe en los versículos cuando había hablado del propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento no era controlar la iglesia, no era ser el número uno, que todo el mundo me preste atención. No era por eso que estaba llamando la atención a los falsos maestros. El propósito era el amor. Es curioso, llamas la atención a las personas para producir amor. Bueno, no exactamente. Llamas la atención a los que están enseñando falsa doctrina para poder enseñar la correcta doctrina, porque la correcta doctrina produce, si recordáis la semana pasada, produce un corazón limpio, una conciencia buena y una fe genuina, no fingida. Y esto da como resultado el amor. Por lo tanto, manda esto para que haya amor en la congregación. Sé duro con los falsos maestros para que pueda existir el amor cristiano. Pero ese pensamiento de la fe, esa fe genuina, esa fe no fingida, Pablo dice, Timoteo, guarda tu fe. No quieres sencillamente tener la apariencia de fe, la fe fingida. Quieres tener esa fe verdadera que andas en comunión con el Señor. Y no solamente esta fe, sino también habla de esa buena conciencia. Aquí tengo el texto en el 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, un pensamiento muy práctico. ¿Cómo yo soy un Timoteo? ¿Cómo puedo yo, David, mantener mi fe y mi conciencia limpia? ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo quiero tener una fe genuina y fuerte
y quiero tener una conciencia limpia, ¿qué hago? Pues os voy a dar una pista. Dios me ha dado mandamientos. Dios se ha revelado a mí de cómo es y me está llamando a tener comunión con Él. Si yo quiero tener esa conciencia, esa buena conciencia, ¿qué hago? Pues empiezo a prestar atención a lo que Dios ha dicho. Empiezo a leer en la palabra, a orar, a pasar tiempo de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque así es como tengo una buena conciencia. Ahora, ¿y cuándo fallo? Porque voy a fallar, ¿no? Yo no voy a ser perfecto. ¿Qué hago entonces? De repente tropiezo y mi conciencia me acusa, me dice que yo soy un impostor, un falso, un hipócrita. Y tengo que decir que mi conciencia tiene razón en estos momentos. He metido la pata, he desobedecido al Señor, soy un falso. ¿Cómo puedo conseguir una buena conciencia? Arrepentimiento. Yo reconozco mis faltas, lo confieso al Señor y el Señor nos habla en el Salmo 51, ese corazón limpio. El Señor restaura el gozo de la salvación. Esa conciencia buena no es un misterio de cómo se puede tener una conciencia buena. Es andar obedeciendo la palabra de Dios y cuando fallamos, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y me devuelve esa conciencia buena para que yo siga adelante. Y os digo una cosa, si estoy haciendo esto, automáticamente viene esto. Mantengo la fe manteniendo esa conciencia buena. Si estoy andando en comunión con el Señor, estoy fortaleciendo mi fe, sigo creciendo en el Señor. Esas palabras son sumamente importantes para nosotros, porque decimos, oye, estoy en la pelea, estoy realmente haciendo lo que Dios quiere que haga. Sí, creo que sí. Pues entonces quiero guardar eso, quiero mirar bien mi conciencia y mi fe y mantenerlo así, a rojo vivo con el Señor, creciendo con el Señor, en vez de buscar acomodarme, sentarme, relajarme, busco avanzar, busco conocer al Señor mejor. Oye, son muchos años que he conocido al Señor. ¿No llega el momento para relajarme y hacer otra cosa? Es que es curioso, el Señor ha creado tantas cosas en la vida para ayudarnos a entender esta verdad. Fíjate que llevo 29 años casado con Maribel. Creo que 29 años hemos cumplido. Ya vamos para 30. Tener una esposa no es como montar a bici. ¿Sabéis montar a bici? Yo en casa tengo 3 bicicletas. Teníamos en su momento 5 y ni sé lo que han pasado con 2, pero han desaparecido. Tenemos todavía 3 bicis en casa. ¿Cuándo creéis que fue la última vez que yo saqué la bici? Bueno, si supieras tú, estaría preocupado, porque yo tampoco lo sé. Lo saqué, me acuerdo que fuimos a Novelda en bici hace 4 años, 3 años, no sé, hace tiempo. Pero, ¿sabéis qué? Yo saco esa bici, le meto aire en la rueda porque no lleva aire, seguro, y monto en esa bici y es como si hubiera montado ayer. Más o menos, más o menos. Hay cosas en esta vida que no se te olvidan. Bueno, hasta que luego llegues a ser muy mayor y luego se te olvidan todo. Pero hay cosas en la vida que una vez que lo tienes. Pero hay otras cosas que no. Y una de estas cosas es una relación. Llevo 29 años casado con Maribel, pero tengo que seguir haciendo un esfuerzo de conocerla y de tener nuestra vida unida de esta manera. Es
todos los días. Todavía, no puedo decir, bueno, después de 29 años ya no tienes que hacer nada. Está condenada, tiene que estar conmigo. No, si tengo esta actitud, voy por mal camino. Tengo que seguir trabajando esto. El Señor hizo esta relación precisamente para llamarnos la atención y decir, eso es lo que quiero para ti en tu relación conmigo. ¿Cuántos años has conocido al Señor? ¿Hace cuántos años pusiste tu fe en Cristo por primera vez? ¿No llega a ser automático ahora? Que ya no tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo, automáticamente ya tienes una relación con el Señor. No, todavía es hacer el esfuerzo de andar con el Señor, de tener una buena conciencia y mantener esa fe genuina que Pablo comenta aquí para Timoteo. Timoteo, pelea la buena batalla, pero mira, ojo, para tu fe y tu buena conciencia, ponlo como prioridad. Y termina la sección con una advertencia, porque lo que está diciendo Pablo aquí es tan importante porque ha habido personas que han empezado a desviarse de esa fe y buena conciencia. ¿Cómo ocurre? Imagino que la historia es diferente con cada uno. Cada uno tiene su propia historia, como llega el momento en que, bueno, se desvía del camino correcto, empieza a enseñar algo que no es correcto, empieza a escuchar enseñanza que no es la enseñanza bíblica y de alguna manera poco a poco se va desviándose de la fe. Pablo aquí habla lo mismo que había dicho en el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y vimos ahí, con el deseo de llegar a ser doctores de la ley, llegar a ser alguien importante, que la gente dijera, oh, tú conoces tanto, que nos encanta escucharte a ti. Y ese orgullo les había llevado a desviarse del verdadero amor que proviene de la fe, la buena conciencia y el corazón limpio. Y Pablo aquí dice a Timoteo, no te creas que eres exento de esto. Tú también podrías desviarte. Y Pablo lo lleva a una imagen increíble, el peligro del náufrago. El náufrago, llegar al punto en que puedes naufragar espiritualmente. Ahora, Pablo sabía lo que decía cuando hablaba de ser un náufrago. En Corintios, Pablo usa esa misma palabra para decir, mira, yo sé lo que es sufrir. A mí me han dado palos, literalmente, le dieron palos. A mí, yo he sufrido de todo. Le apedrearon a Pablo. Y Pablo dice, hasta sé lo que es naufragar. Una noche y un día pasé en el mar. Solo podemos imaginar esta historia, ¿no? El barco se hunde y Pablo, agarrado a un palo, a una caja, se mantiene a flote toda una noche y todo un día hasta que por fin pasa otro barco y lo rescata. Pero Pablo habla también del peligro de llegar a naufragar espiritualmente. Y él dice, mira, yo miro mi cuerpo. Yo estoy pendiente de mi cuerpo. Usa el lenguaje del atleta. El atleta olímpico. Estamos ya entrando en la época de los Juegos Olímpicos. También estamos con el Eurocopa, ¿no? ¿Imaginas un atleta que dice, he llegado al nivel élite, a lo más alto de todo? Por lo tanto, ya no importa entrenar. Ya no importa mi dieta. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Bueno, de hecho, ya conocemos futbolistas que vivían así y los veías después de la temporada baja, vuelven y los ves que habían engordado 15 kilos y dices, ¿cómo es posible? Se dejaron porque total, bueno, ellos con un par de semanas ahí se ponen en forma otra vez y se supone que juegan como antes. Bien, ese pensamiento, Pablo dice, yo no puedo descuidarme porque yo sé que podría, después de haber predicado a los demás, podría llegar a ser yo un descartado. Es el mismo pensamiento de náufrago. Pero es interesante porque cuando Pablo escribió
Corintios y había comentado esto de náufrago, le tenía todavía por delante otra experiencia de náufrago. ¿Lo recordáis? En el libro de los Hechos. Bueno, he puesto esta foto aquí, no sé si alguien se acuerda de esta foto. ¿Os suena esta foto? ¿Alguien se acuerda de la historia de la Costa Concordia? Ese barco de crucero, un barco enorme de estos, que va más allá de nuestra capacidad de imaginar. Lo ves en persona y dices, ¿cómo es posible un barco tan grande? Y el capitán de este barco lo naufragó, lo llevó a la ruina. ¿Por qué? Pues quería pasar al lado de una isla y saludar a unos amigos que estaban en la isla. Y pasó demasiado cerca y el barco se encalló allí y no era un hundimiento total, se quedó así. Bueno, de hecho, lo rectificaron y lo repararon y creo que sigue funcionando en estos días. No sé si hacen los cruceros más baratos cuando dices, sí, tenemos un crucero baratísimo para ti, la Costa Concordia. Bueno, yo igual lo han puesto otro nombre y ni te enteras de que es el mismo barco. Pero esa historia siempre me llama la atención, el orgullo de un piloto, de un capitán, que dice, dicen que no debo pasar tan cerca, pero no pasa nada, yo puedo hacerlo. Y me recuerda la historia del libro de los Hechos. Pablo va camino a Roma y Pablo dice al capitán del barco, dice, cuidado, el Señor me ha dicho que si seguimos adelante vamos a tener náufrago, vamos a hundir el barco. Y el capitán dijo, hombre, yo sé, no hace falta, podemos, va a ser seguro. Y así continuaron y ahí está el piloto y el patrón de la nave decían, no pasa nada, vamos a continuar. Y efectivamente, ¿qué pasó? Naufragaron, y ahí estaba Pablo en el agua diciendo, chicos, no lo decía o lo decía, vamos a ver, es que os advertí de esto precisamente. Bueno, el Señor le salvó la vida a Pablo para que llegara por fin a Roma. No solamente le salvó del náufrago, sino también de la serpiente que le picó cuando estaba en la isla. El plan de Dios no se puede fastidiar. Pero todo esto para decir, esa imagen es una imagen tan potente de una vida que llega al naufragio, una vida que llega al desastre. Y os digo, llega siempre de la misma forma, el orgullo. El orgullo humano que dice, a mí no me pasará. Yo no voy a tener problema. Yo voy a estar bien. Verás que no pasa nada. Y nosotros, si espiritualmente empezamos a tener esa misma actitud, cuidado, cuidado, cuidado. Porque nos puede pasar. Hago esta pregunta. ¿Podrías tú desviarte de la fe y ser derrotado en la batalla? ¿Podrías tú ser derrotado? Cuidado con esta pregunta, porque nuestra tendencia primera, bueno, yo hablo por mí mismo, es decir, hombre, yo no, seguramente no. Otros a lo mejor. Y ya me escucho en la voz de Pedro. Esa noche, cuando el Señor dice, ¿me vais a dejar esta noche? Y Pedro rápidamente contesta, Señor, todos ellos sí. Yo puedo imaginar como cada uno de los que está sentado en la mesa podría llegar a negarte esta noche, pero yo imposible, yo jamás te podría, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Y el Señor le tiene que mirar y decir, Pedro, tú esta noche vas a ser el primero en negarme a mí. Ellos van a huir, pero tú me vas a negar. Y Pedro, que no, que no, que no. Pero pasaron las horas y ahí estaba Pedro, ¿a este? ¡Pah! ¿Qué va? Ni lo conozco. Y ahí estaba Pedro negando al Señor. ¿Podemos llegar a desviarnos de la fe? Pienso en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Oye, cuidado con ese pensamiento de que yo soy demasiado firme. Jamás podría caer. Lo que tenemos que hacer es mirar bien nuestra fe y nuestra buena conciencia y guardarlo. Intentar andar en comunión con el Señor, porque el desastre está en la puerta. Y cuando nosotros pensamos que somos tan firmes que jamás podríamos tropezar, es que la siguiente baldosa está un poco levantada y nos vamos a caer de frente allí. Pero ese mismo pasaje también tiene un consuelo muy grande. Dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, qué bonito, soportar. Yo no soy perfecto. Y yo soy tan torpe que después de 25 años en el ministerio y más años conociendo al Señor, conocí al Señor, bueno, revelaría un poco más sobre mi edad, así que ni lo digo. Hace muchos años, pero soy tan torpe que podría yo tropezar. Pero ese texto me dice, el consuelo no está en ti. El consuelo no está en tu capacidad de ser perfecto. El consuelo está en el Señor que da en cada tentación la salida para que puedas soportar. Y todos tenemos pruebas en la vida. Todos. Es que a veces miramos alrededor y decimos, ¡buah! No, él no tiene nada, él tiene una vida perfecta. ¡Buah! Yo tengo todas las pruebas. Pues no es verdad. Y de hecho, si te encuentras con esa tentación de pensar así, te animo a forjar una relación más estrecha con tus hermanos en el Señor. Ten una relación en que hablas de temas profundas. Oye, ¿cómo vas con el Señor? ¿Cómo estás en tu andar espiritual? ¿Puedo orar por ti en algún asunto? Y si tú empiezas a estrechar esta relación más, ¿sabes lo que vas a encontrar? Esas personas que tú veías y decías, es que su vida es fácil, es perfecta, vas a encontrar que esas personas luchan también y tienen dificultades en su vida. Sabes que ninguno de nosotros tenemos ahí el pase de Dios que, no te puede pasar nada malo, tu vida va a ser fácil. Ninguno tenemos esto. Pero lo que sí que tenemos es esa promesa que Él estará con nosotros en cada momento. Él andará con nosotros incluso en el valle de la sombra de la muerte. No nos abandona nunca. Por lo tanto, si Él está andando conmigo, puedo continuar. Y Pablo tiene estas palabras para Timoteo, su hijo espiritual, para decirle, Timoteo, ánimos, hijo mío, tú sigue adelante con este mandamiento y pelea la buena batalla. Pero esas palabras no son solo para Timoteo, esas palabras son para nosotros. Así que os animo a volver a leer este pasaje, pero esta vez léelo en vez de decir, hijo Timoteo. Tú ponle, hija, tu nombre. Pon tu nombre ahí. Y que te des cuenta de que Pablo te estaba hablando contigo diciendo, oye, cuidado, siempre está la oportunidad de tropezar, pero por la gracia de Dios podemos continuar adelante y seguir peleando la buena batalla en nuestra vida espiritual para mantenernos firmes para el Señor. Y así estaremos peleando la buena batalla. Padre Santo, tu palabra habla directamente a nuestra situación y reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Tenemos la tentación de pensar que somos firmes, que el náufrago jamás podría llegar a nuestra vida. El naufragio es algo que ocurre a los demás. Este Alejandro que nos menciona aquí, Himeneo, estos que se habían apartado de lo correcto. Pero Padre, si somos sinceros,
reconocemos nuestra propia debilidad y pedimos que por favor, que sigas andando con nosotros y que pongamos nuestra mano en la tuya y que no nos apartemos nunca de tu lado. Todo lo contrario, queremos andar más cerca de ti y que así, de esta forma, recibas gloria en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar hoy, quiero que cantemos